Hola, esta es la sesión 5 del taller de restauración de muebles y hoy nos toca dar remate a la mesilla sobre la que llevamos trabajando unos cuantos días. En la zona que echamos el lacado azul la semana pasada, a lo largo de la semana miré, comprobé que estaba bien, que no habían salido calvas, no he tenido que retocar, estaba bien cubierta. En esa zona vamos a aplicar una cera incolora. El acabado que yo quiero es este que tiene, no lo quiero ni oscurecer ni patinar, o sea que solamente vamos a dar una cera incolora. Y en cuanto a la tapa que habíamos chapado con la chapa esta de castaño, mi idea era el contraste entre la madera natural y la laca, y en principio la idea era también encerar directamente, pero es verdad que la madera de castaño, en cuanto entra en contacto pues con cualquier acabado, sea barniz, sea cera, parece que dora un poquito, amarillea, y no me interesa. Yo lo que quería precisamente era una madera más blanquecina, entonces voy a hacer lo que se suele llamar blanqueamiento de madera. Ahí se blanquea a veces con productos químicos cuando son maderas antiguas que queremos aclarar, pero en este caso es una chapa que ya veis que hemos colocado nueva, pero quiero que dé un aspecto un poco más de la madera, un poco más blanquecina, menos amarillenta. Y para ello lo que voy a utilizar son pinturas acrílicas, de las que utilizamos normalmente también en manualidades, y voy a utilizar pintura blanca y le voy a echar un poquito, para que no sea muy blanca, le voy a echar un poquito de este tono. Es un color como lino clarito. Se lo voy a mezclar al blanco para matar un poco el exceso de casi de azulado que tiene este blanco. Digamos que esto es como un blanco, lo que voy a hacer es un blanco roto. Bueno, y lo que le hago es mezclar bastante agua. Veis, aquí en un plato estoy mezclando las dos pinturas con bastante agua. Tiene que quedar muy ligerita, porque no queremos pintar, queremos sencillamente teñir con una aguada. Es preferible repetir si nos parece insuficiente que de mano llevar mucho. Bueno, ya veis que con una brocha normal, en este caso es una brocha de cerda, lo que voy a tener preparada siempre, en este caso al estar ya rematado el canto, son unas toallitas húmedas de bebé, o serviría un trapo humedecido por si nos pasamos al azul, poder limpiar en el momento. Pero bueno, en cualquier caso hemos guardado un poquito de la mezcla del otro día. Veis que lo que doy es una especie de aguada blanca que va a ir penetrando poco a poco en la veta del castaño. Lo peino bien, dejo que asiente un poquito. Lo va a ir como absorbiendo la chapa de madera. Dejamos que asiente un poquito y con un trapo, hacemos una muñequilla con un trapo de algodón y vamos pasando suavemente como para quitarle el exceso de humedad. Bueno, ahora mismo está húmeda, no se ve el efecto que queremos, pero lo que va haciendo es teñir un poquito. Algunas vetas van a teñirse un poquito más que otras y va a hacer ese contraste de dos tonos. Bueno, esta operación hay que repetirla las veces que queramos hasta que consigamos el efecto. Hay que tener en cuenta lo que os comento, que el castaño, una vez que se humedece, sube tono. Vamos a esperar a que seque y ver exactamente a qué nos ha tirado. Yo lo que quiero es este efecto que me está saliendo aquí al ir limpiando. Os preguntaréis también por qué limpio. Bueno, limpio porque quiero que se vea la veta totalmente natural. Si yo dejo el exceso de pintura, lo que consigo es ir tapando mucho también la veta de la madera, y en este caso yo quiero que se vea bien la veta del castaño. Bueno, vuelvo a pasar suavecito, como una muñequilla, y mientras seca esto, con la toallita húmeda limpio la zona del azul. El esmalte tiene buen acabado a pesar de ser mate, me permite limpiar sin ningún problema. En caso de que me quedara alguna zona más manchada, pues retocaría con la pintura que hemos guardado de la semana anterior. Pero vamos, esto es suficiente. Bueno, espero un poquito a que seque y repito la operación las veces que sea necesario.
Bueno, esta capa ha secado, vamos a darle otra pasada. He vuelto a hacer la mezcla y le he echado un poquito menos del color lino, o sea, la he dejado más blanquecina. Es muy importante lo de aplicarla en el sentido de la veta. Bueno, estoy dejando que asiente un poquito para no darle muchas manos, pero es importante quitar el exceso si quiero que se vea mucho la veta. Esto que estoy haciendo ahora mismo, peinándolo mucho, bueno, ahí es porque tiene como si tuviera unos grosores de la pintura, pero hay veces que nos interesa este acabado que está quedando, ¿eh? Quiero decir, hay ocasiones en que nosotros queremos un blanqueado más marcado. Bueno, pues si no lo limpiamos, queda más blanco, lo que pasa es que como que se atenúan un poquito las vetas. Yo por eso, en este caso en concreto, que quiero que la madera dé madera prácticamente natural, paso el trapo, veis cómo saca un poquito la veta. Si no lo limpiamos, pues va dejando la madera menos marcada la veta, más difuminada. Bueno, yo en este caso quiero que tenga bastante marcadas las vetas del castaño y por eso lo limpio, pero ya veis que es un efecto que también es muy bonito. Sería lo que es un teñido con pinturas acrílicas, un pickling, que se puede hacer en este color o en cualquier color de fantasía. Pero bueno, no es la técnica que yo quiero hoy, que es un blanqueamiento. Bueno, le he dado a toda la pieza, espero unos segundos a que asiente un poquito. Aprovecho para limpiar los cantos. Y ahora cuando acabe ya le voy a pasar el trapo. Ya os digo que es una muñequilla de algodón que no tenga arrugas, que las arrugas marcarían formas. Bueno, preparo el trapo y suave, suave, suave voy pasando un poco por encima. Bueno, no sé si en el vídeo se aprecia bien, pero sí que el efecto de cuando empezamos con el castaño ha cambiado y ha quedado como un poco más grisáceo, digamos, menos amarillento, que era lo que yo pretendía, quitarle el amarillento del castaño. Bueno, esperaríamos a que seque totalmente y comprobaríamos si con esto es suficiente. Mirad, tengo aquí la chapa del castaño de la que he cogido la pieza que pusimos y veis la diferencia, como hay vetas que aquí son más amarillentas y ahí son más blanquecinas. De todas formas, yo creo que todavía le vamos a dar otra pasada de blanqueado. Bueno, ha secado totalmente, ha salido todavía bastante el amarillento y vamos a darle otra mano más. He cambiado el envase en el que los estaba haciendo porque se estaba deshaciendo un poquito el cartón del plato. Y mirad, veis que ahora cubre mucho más. Lo he hecho a propósito, le he mezclado un poquito menos de agua. De esa manera va a blanquear mucho más, pero como yo lo que pretendo es que se vea bien la veta, lo que tengo es que trabajar bastante los tiempos de retirar. Veis que aquí he aplicado a contra un poco el pickling, el tinte, pero en el último momento lo peino bien en el sentido de la veta. Si me paso, quiero decir, si cuando me dé cuenta me ha quedado excesivamente blanco, como lo estoy dando ligerito, con
con un poco de lija podría quitar el exceso de blanco, ¿eh? O sea que bueno, tiene solución, por eso también me decido a blanquearlo más. Eso sí, si os ponéis con esta técnica, ya vais viendo vosotros cuánta cantidad de agua echamos en la mezcla para conseguir el acabado que queremos. Lo que es importante es hacerlo en fases, no intentar hacerlo de una única pasada. Bueno, ahora con el trapo empiezo a quitar. Veis que ahora blanquea mucho más, lo he dejado mucho más opaco, pero yo quiero sacar esa veta, que vaya saliendo la veta. Daros cuenta que nos ha pasado que en estas veces anteriores que lo hemos hecho, al secar totalmente, sale mucho el color de la madera, con lo cual, aunque ahora lo veáis un poquito blanco, luego va a salir el veteado de la madera. Pero bueno, yo el efecto que quería viene siendo más o menos esto que estoy viendo ahora. Vamos a ver si al secar no pierde mucho y esta podría ser la definitiva. Limpio bien los cantos. Si no amarillé mucho, esta es la tonalidad que yo quería conseguir, que me viene bien para lo que yo pretendía. Si quisiéramos todavía más blanqueado, podríamos, en vez de aplicar una cera incolora a la tapa, aplicarle una cera blanca, con pigmento blanco. Pero todo ello nos va a eso, tapando un poco la veta de más. Entonces, bueno, hay que vigilar hasta dónde queremos llevar el efecto de este blanqueado. Bueno, pues como antes, dejamos secar bien, a ver si esta ha sido la definitiva. O tenemos que dar más pasadas. Bueno, ha secado ya el aguada que le hemos dado a la tapa por tercera vez. Y bueno, para mí el tono ha adquirido el tono que yo pretendía, es suficiente. Ya os digo que si seguís aplicando más capas, o las capas cada vez más cargadas de pigmento, de pintura, pues va a ir subiendo el tono de esa aguada, a costa de ir tapando un poquito la veta de la madera. Yo lo que pretendía era que el castaño perdiera el amarillento, y mirad, la diferencia entre un acabado y el otro no lo parece si no se ven juntos, pero sí se nota la diferencia. Entonces el siguiente paso ahora, para rematar la mesilla, sería aplicarle cera incolora a toda la superficie. Vamos a empezar por el azul, y la forma de aplicar la cera, bueno, normalmente yo siempre la tiendo a aplicar con un pincelote de estos redondos que yo tengo para ese uso. Entonces yo normalmente ni lo limpio entre un uso y otro, como lo uso habitualmente. Cuando la vuelvo a utilizar después de unos días y está un poco endurecida, con el mismo calor de la mano lo caliento, se deshace un poquito la cera, y la vuelvo a utilizar en el caso de que no tengáis este tipo de pincel, porque no uséis la cera tan a menudo, pues con cualquier brocha que tengáis la podéis utilizar a tal efecto, y luego la limpiáis bien con disolvente y algo de jabón, o bien con bastante agua bien caliente y jabón, sois capaces de eliminar el exceso de cera. Yo voy a utilizar una cera incolora, en este caso es una cera en gel de la marca Artis. Es una cera que es muy cómoda porque, al ser en gel, bueno, es blandita, se estira muy bien, pero nos serviría cualquier cera en pasta incolora. Y ya os digo que normalmente yo lo aplicaría con la brocha directamente. Cogería el producto y eso sí, la trabajo bastante, ¿eh? Es importante trabajarla, meterse bien en todas las juntas,
pero estirarla bien, que no quede acumulada, porque el problema de una cera gruesa, una vez que seca, es que cuesta mucho trabajo brillarla. Entonces es importante trabajarla bien y que no quede, sobre todo en las juntas, acumulaciones. Muchas veces si quedan acumulaciones, ya os digo que solamente con el brillado, el frotado con trapo no es suficiente y ahí tenemos que ir a calentarla pues con un secador o demás, cuando coinciden zonas en las que queda muy metida y queda blanquecina además. Entonces, bueno, la forma de aplicar la cera en general va a ser esta. Otra cosa es que si quisiéramos pulir mucho, voy a dejar una pata al final para haceros la demostración de cómo se haría. Veis que la trabajo bastante, como lo mismo que hice con la pintura azul, bueno, lo estoy haciendo con la cera. Mucho cuidado con las virolas de las brochas, por eso yo la cojo tan abajo, porque si la cojo muy atrás, a veces no tengo mucho dominio sobre la parte de abajo y con el metal estropeo el lacado. Pues lo que os comentaba, hay ocasiones en las que queremos pulir mucho, bueno, pues porque esté la pieza más áspera o porque queramos un acabado especialmente fino, y lo que hacemos es aplicar la cera con lana de acero. Con eso lo que conseguimos es ir puliendo a la vez que aplicando la cera. Lo que pasa es que, bueno, superficies así tan redondeadas, a veces hacemos un poco más de fuerza de lo que hacemos con la brocha y podemos llegar a levantar pintura. Entonces, bueno, por eso en este caso yo no utilizaría esa opción, pero si en alguna zona veo que estuviera más áspero de lo que yo quisiera, pues lo que haría sería aplicarlo así. Ya os digo que ahora al final voy a dejar un trocito para aplicarlo de esa manera. Nos vamos metiendo bien por todas las juntas. Y estirándolo muy bien. La cera la dejamos actuar mínimo 20 minutos, lo ideal es una hora, dos. Hombre, también depende un poco de las condiciones atmosféricas o del calor que tengamos en donde lo estemos aplicando. Interesa que la cera seque un poco para que haga su efecto de penetrar en la madera y nutrir antes de pulirla. Pero hay ocasiones en las que no nos es posible hacerlo en las horas siguientes, y pues por la circunstancia que sea, porque la estemos aplicando en una zona donde no estamos habitualmente o por lo que sea, y queda la cera echada más tiempo, a la hora de brillarla, si nos costara trabajo, lo que deberíamos hacer sería calentarla un poquito. Pues eso, con un secador, con una pistola de calor. Si la calentamos un poquito, la aligeramos y nos permite volver a brillar la podemos estirar si se hace excesivamente líquida, pero bueno, si no, es ir brillándola a la vez que vamos aplicándole el calor. Vamos a darle también un poquito por la parte de abajo. Bueno, y la otra característica que tiene la cera es que se pueden dar las capas que sean necesarias. Tengo aquí una zona que no sé, me ha salido como una mancha. Mirad aquí, no sé si lo veis. No sé si es que lo he manchado con algo azul. Voy a darle con una toallita. Pero puede ser del castaño, no lo sé, es que no me parecía que la tuviera antes. No quiero darle mucho porque no quiero llevarme el blanco. Bueno, esperamos a que seque. Retoco de blanco. No, pues es veta de la madera. Lo que pasa es que al ir secando ha ido saliendo. Bueno, voy a quitar. Bueno, lo que os comentaba,
podemos dar las capas de cera que consideremos necesarias para conseguir el efecto que tenemos en mente. Lo único que tenemos que tener es la precaución de sacar muy bien el brillo entre una mano y otra. Quiero decir, cuando esto no tiene acabados de barniz, va directamente sobre la pintura. A veces queremos un acabado más lustrado y con una capa de cera sobre un esmalte, por ejemplo, mate como es este, no consigue el lustre que queremos cuando queremos que quede muy fina, que resbale mucho. Bueno, pues es repetir la operación una y otra vez. Bueno, voy a haceros una demostración de lo que os comentaba de cómo aplicarla con la nada cero. Utilizaríamos la nada cero de los 4 o 5 ceros, una de las más finitas que encontréis. Lo que hacemos es sacar un poquito de cera para un plato o una superficie donde poder coger la cera con la lana de acero. Lo que no hacemos nunca es venir con la lana de acero al tarro de cera directamente, porque se llena de viruta de la lana de acero y la estropeamos para otros trabajos. Entonces, bueno, vendríamos a un plato, un azulejo, una cosa así, cargaríamos un poquito la lana de acero y aplicamos suavemente. Si tenemos la posibilidad de hacerlo en círculos, es lo ideal. En esta superficie es tan pequeña que no me lo permite prácticamente hacerlo en círculos, pero la mejor manera de pulir es eso, hacer esto que estoy haciendo yo ahora. La dejaríamos secar. Voy a haceros una muestra también en esta zona que es más plana. Ya veis que tengo la otra cera debajo, esto debería brillarlo, ¿eh? Lo que pasa es que como todavía no ha secado la cera, bueno, me lo puedo permitir, pero si la cera ya estuviera seca, tendría que brillarla para hacer esto que estoy haciendo ahora. Bueno, esto que estoy haciendo así en redondo, a la vez que va aplicando la cera, va puliendo la superficie, digamos que va puliendo la pintura. Si se puede apreciar, veis que de hecho se mancha un poco de azul la lana de acero. Es importante que tenga suficientes capas de pintura, porque si no, al hacer esto podríamos llevarnos pintura. Por eso os digo que en las zonas redondeadas, bueno, es más problemático porque haces más fuerza. Las zonas lisas, esto por ejemplo en la tapeta, yo no lo voy a hacer porque la lana de acero encima de los blancos no es interesante porque agrisa. Pero si la tapeta estuviera pintada de azul como el resto, sería una manera perfecta de aplicar la cera. Bueno, vamos a dejarlo secar, ya os digo, media hora mínimo, entre 20 minutos y media hora mínimo. Cuando la esté al tacto totalmente seca, decidimos ya si es el momento de brillarla. Bueno, ha secado ya totalmente la cera, lleva como 3/4 de hora y vamos a pasar a brillarla. Para brillarla vamos a utilizar un trapo de algodón preferiblemente, que no suelte pelo por supuesto, y suavemente, sin calcar mucho, vamos pasando por encima de la cera que hemos aplicado, y eso va a ir haciendo salir el brillo poco a poco. Si frotamos mucho, a veces nos llevamos más de la cuenta en una primera pasada, quiero decir. Bueno, vamos tranquilamente pasando por todas partes. En estas piezas que tienen recovecos, como pueden ser estas juntas, es interesante a veces también contar con un cepillo que se meta bien. El cepillo brilla muy bien, ayuda muy bien al brillado. Este es un cepillo de sacar brillo a los zapatos, que yo lo tengo para este uso, para utilizar solo con ceras incoloras. Es importante usarlo siempre con ceras incoloras, porque si lo utilizamos en una cera un poco teñida, una cera con color, pues podría manchar los trabajos posteriores. Pero veis que sale muy bien el brillo y además se mete muy bien en todas las juntas. Pero vamos, con el trapo se puede sacar perfectamente. Sencillamente el cepillo se adapta mejor pues a todas esas zonas más. Pasamos bien todo ello. Y yo diría que esta pieza requiere una segunda capa de cera. Los colores oscuros, para que queden finos, parece que piden, bueno, que queden muy lustrados. En los tonos más claros se nota menos, pero
en los tonos oscuros sí que, bueno, pues un par de manos de cera siempre se agradecen. Bien, veis que se va manchando un poquito el trapo, se deshace un poquito la pintura. Vamos vigilando si hay alguna zona que esté un poquito áspera, a veces el trapo también engancha. Bueno, pues en esas zonas volvemos a repetir con la cera hasta que conseguimos que quede totalmente fina. Vamos a aplicarle otra capa de cera y aprovechamos para darle ya una capa a la tapa que antes no le dimos. Pero es importante lo que os digo, sacar bien el brillo a esta capa para dar otra. Es muy importante. Bueno, vamos a aplicar la cera ya. Comprobamos que esté bien limpia la brocha, porque voy a aplicar aquí la cera en esta madera que está muy virgen, digamos. No lleva ningún tipo de tratamiento. Entonces, bueno, es importante que la cera esté muy limpia y la brocha con la que se aplique también. Bueno, veis cómo al aplicar la cera sube un poquito el tono de la madera, pero ya no amarillea como le pasaba antes de tener el blanqueado. Antes de tener el blanqueado, cuando tocabas con cera la superficie del castaño, lo que daba era muy amarillo. Ahora mismo dan un tono más grisáceo. Vigilamos los laterales, no vaya a ser que se haya corrido un poquito el blanco y se vaya al azul. Limpiamos la brocha, por eso mismo no vaya a ser que tenga restos de pigmento blanco. Y aplicamos otra mano también a toda la superficie lacada en azul. Aquí hay alguna zona donde al sacar el brillo he notado que enganchaba un poquito, y entonces en esas zonas voy a aplicarla, como os dije antes, con la lana de acero fina, puliendo bien esa cera. Había un par de sitios que al pasar el trapo parecía que enganchó. Bueno, pues aprovecho para afinar. Bueno, han pasado como hora y media desde la segunda vez que he aplicado la cera y vamos a proceder a brillarla con el trapo de algodón, como os dije antes, que no suelte pelo. Voy a sacarle primero el brillo a esta zona, por si se mancha el trapo. Ya veis que el azul parecía que perdía un poquito. No me voy a manchar esta parte de la madera tan clarita. Bueno, en este caso la cera que yo he aplicado aquí en esta superficie, más que por el brillo, lo que tiene que hacer es darme un efecto de acabado en la madera, que quede fina al tacto, y efectivamente ha quedado finita. Podría repetir tantas capas como quisiera de cera, más capas de cera, más grosor va a coger el efecto del acabado de la cera. Pero bueno, con esto, para el aire que yo le quiero dar, es más que suficiente. Ya os digo que si estuvierais interesados en darle más, sencillamente sería cuestión de aplicar más capas, brillando muy bien entre una y otra. Ahora voy a hacer lo mismo. Veis que el azul sigue saliendo un poquito, es un color, los azules le pasa como un poco al rojo. El pigmento azul, los pigmentos azules siempre son muy cantosos, y manchan mucho y salen. No tenéis que daros cuenta que la cera no deja de ser un producto que mezcla cera de abejas, pero para darle este aire de gel, pues lleva también esencias de trementina que las aligeran, y todo eso hace que sean pues más abrasivas, y puedan llevarnos un poco el tono de la madera. Por eso es importante que tenga suficientes manos de pintura. Realmente lo que quita, digamos, que es el exceso de pintura que puede tener.
Bueno, pues como antes, brillamos bien. Es verdad que cuanto más demos, más brillo saca. Entonces, bueno, voy a dar una primera pasada. Y una vez que haya quitado lo más grueso, además se da una capa generosa. Entonces, bueno, una vez que haya quitado lo más gordo, vuelvo otra vez a hacer un brillado más puntual para acabar de rematar y sacar bien la cera. La cera tiene la característica que hoy la voy a sacar hasta que no me enganche. Mientras está húmeda la cera es como que retiene, ¿no? Que engancha un poquito. Yo tengo que sacar el brillo hasta que esa cera no haga ese efecto. Quiero decir, que patine la mano, que se deslice la mano bien sobre la superficie que hemos encerado. Ese es el punto en el que efectivamente tenemos las ceras bien sacadas. Pero eso no quiere decir que yo cada día que le dé con una gamuza, con un trapo de algodón, voy a sacar un poquito más la cera. Es como si se fuera sentando, y cuanto más se pase, más brillo va sacando durante una temporada. Bueno, le he dado un primer brillado, vamos con un segundo brillado. Y con esto queda rematada la mesa en la que hemos aprendido a decapar, a aplicar esmaltes, a chapar, a blanquear y a encerar. No os comenté la forma de sacar brillo. Ya os digo que normalmente las más utilizadas es el sacado con trapo o con cepillo, o ambos, pero hay otra opción que es brillar con estopa. Bueno, esto es un material, una fibra natural, que se puede utilizar también para brillar en lugar del trapo, y que también saca muy bien el brillo, se adapta muy bien, y brilla, sobre todo si hay redondeces. Aquí sí que podríamos haber tirado de la estopa. Lo único que ocurre es que, bueno, va deshaciéndose, entonces luego tenéis que cepillar un poquito que no os queden restos de la estopa, pero también potencia mucho el brillo este material. Esta es estopa fina, pero vamos, casi cualquier estropajo de esparto fino que encontréis os puede ayudar a brillar. Bueno, espero que os haya servido las nociones de todo lo que hemos trabajado en esta pieza, y nos vemos en la siguiente sesión iniciando un nuevo proyecto. Un saludo.